Hola, muy buenas noches. Los saludo, los bendigo a todos. Tuvimos hace poco un problema de conexión, así que puedo realizar este programa para que no pierda la secuencia. Así que les quiero comentar que tuvimos lamentablemente un corte en el sector, pero gracias a Dios puedo estar junto a ustedes hoy. Así que vamos a ir con nuestra presentación de nuestro programa de este día, ya casi terminando, de este día lunes. Así que les quiero comentar que vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos dirija todo lo que vamos a hacer en esta oportunidad. Así que quiero unirme con ustedes que van a estar en esta hora para compartir la palabra del Señor, orar y poder llevar el mensaje de Jesucristo a todos los que realmente necesitan. Hoy vamos a hablar un tema muy importante para este tiempo. Así que me uno a usted en esta hora para que oremos juntos. Dios eterno, te doy gracias por la oportunidad que tú me das en esta noche de poder orar por toda nuestra audiencia. Yo quiero pedirte a aquellos que nos ven ya acostados en una oficina, a lo mejor en una garita, donde quiera, Señor, que lleguen estas transmisiones, puedan recibir, Señor, la palabra, la paz en sus corazones. Te pido, Señor, que fortalezca sus vidas en este día y que sea la palabra tuya hablándoles, fortaleciendo sus corazones. Por los méritos de Cristo Jesús doy gracias. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a compartir una palabra y esta se encuentra, fíjese, le voy a poner aquí, una generación de conquista. Esa es la palabra que vamos a hablar hoy, que está basado en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8 y 9. Pero vamos a tomar Josué capítulo 1, casi del 1 al 9. Vamos a compartir esa palabra hoy. Y vamos a enseñar a todos aquellos que nos estarán viendo. Entonces, este es el texto, que somos una generación de Yoshua o Yeshua. Ya quiero compartir con ustedes esta palabra. Hoy vamos a hablar sobre eso que es tan importante y tan relevante. ¿Quién era Josué? Entonces, antes yo quiero compartir con ustedes el texto de la palabra de Dios hoy, que está justamente en Josué capítulo 12, versículo 7 al 24. Vamos a poner algunos textos, esta nota. Permítame sacar el logo de la iglesia. Dice así. Dice, estos son los reyes de la tierra
que Josué, los hijos de Israel, derrotaron del lado occidental del Jordán, desde Baal-Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte Malac, que sube hasta el monte de Alac, que sube hasta Seir, y cuya tierra dio Josué en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución. Me voy a saltar al versículo 24. Dice que el rey de Tirsa eran total, aquí dice 31 reyes en total. Así dice Josué capítulo 12, el verso 7 y 24. Y vamos a leer otro texto. Quiero compartir otro texto que está en Josué. Esto es el capítulo 1, versículo 9. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, pásate a este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. El versículo 6 dice: fuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. El verso 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Dice: cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces, dice el texto, te hará prosperar tu camino. Voy a sacar el texto: tus caminos, y todo saldrá bien. Eso dice el texto. Mira que te mando que te esfuerce, dice, seas valiente. No tema ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esos textos vamos a compartir hoy y vamos a expresar esta gran enseñanza. Así que para que ustedes vayan viendo, y esto quiero reflejar, que estamos en Operación Obed-Edom por durante 3 meses. Y algo tan característico en la línea de Josué era que ellos pedían que la presencia de Dios estuviera con ellos para conquistar todas las tierras que ellos iban a alcanzar según el mandato de Dios a través de Moisés, y eso se le delegó a Josué. Entonces quiero hablar algo más. Espérenme un poquito, quiero mencionar algo interesante, porque en Deuteronomio 7:26 dice: no te llevarás ninguna cosa abominable a tu casa, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. O sea, ellos para conquistar tenían que tener claras estas instrucciones. Ellos tenían que realmente tener claro, no podían por ningún motivo desviarse de todas aquellas cosas que ellos tenían que emprender. Entonces, eso es lo que quiero hablarles. Voy a mencionar esto. ¿Qué significa el nombre de Josué? Dice que el nombre de el cual deriva de la palabra Yehoshua. Ahí está en hebreo. Yehoshua significa
desde la perspectiva de la interpretación etimológica, Dios es mi Salvador, o Dios me salva. Dios es mi Salvador, o Dios me salva. Eso es lo que significa la palabra Josué. Entonces, ese mandato tenía Josué. Por una parte, una línea profética. De alguna forma reflejaba no solamente Moisés, que sacó el pueblo de egipcio, de la esclavitud, sino que ahora Josué lo iba a llevar a la tierra prometida. En otras palabras, él iba a ser el salvador de todo el pueblo de Israel, donde iban a conquistar esa tierra y donde todos ellos, las 12 tribus de Israel, cada una se iban a establecer ahora como pueblo, como una nación. ¿Se fija? Eso es lo que quiero compartir hoy. Vamos a ver algo interesante en esto. En el Antiguo Testamento hace varios balances que quiero compartir con ustedes. Varias cosas que son interesantes. Y la primera es que la primera ciudad que Josué va a conquistar, ¿sabe cuál es? Justamente Jericó. Esta es la ciudad que él va a conquistar. La ciudad Jericó significaba luna. Eso lo hemos hablado en programas anteriores. Y la luna tenía varias fases. El significado espiritual que refleja que eran personas. La luna refleja una inestabilidad. Por eso tiene 4 fases. Entonces el hombre tiene ciertos cambios de la perspectiva espiritual. El texto había señalado que Dios le decía que tenían que esforzarse para conquistar. Vamos a ver otras cosas que son importantes en esto. ¿Se acuerdan que yo les mostré ciertas fotos, ciertos territorios que eran importantes, donde ellos tenían que moverse? Lo primero que tenían que ellos era tomar control de la tierra. Esa tierra que tenía que tomar control era Jericó. Luego iban a pasar a otra ciudad llamada Ai. O sea, la puerta de acceso para la primera entrada era Jericó. Entonces Jericó tenía un aspecto profético, porque reflejaba en otras palabras que ellos iban a conquistar la ciudad más antigua que podía existir en ese entonces. Entonces esa ciudad era una de las ciudades antiguas. Ahí están las ruinas que yo puse, ¿se acuerda? Son las ruinas que ellos tenían que entrar a conquistar. Acuérdense que eso significa Jericó. Jericó significaba la ciudad de la luna. Entonces todos convocaban a la luna y la luna los controlaba. Y esas personas que son controladas a través de la luna, ahí viene la palabra lunático, lo del alma. Se fija, la luna controla a la persona. Entonces podemos ver y señalar en primer lugar varias cosas interesantes. Jericó reflejaba por un lado, desde la perspectiva espiritual, una vida almática. ¿Qué significa una vida almática? Significaba una vida controlada, no por el espíritu, sino por el doble ánimo. O sea, esas personas que son controladas por el doble ánimo significa que todo lo hace a media, nada es concluyente. Entonces ellos tenían que atravesar por las 31 ciudades y ese era todo el proceso que iban a hacer. Entonces, algo más quiero señalar esto. Habían 2 generaciones que estaban actuando. Una que ya estaba llegando a su término, que era la generación de Moisés. Y estaba emergiendo una nueva generación, que era la generación de Josué. Ambas generaciones tuvieron un propósito. En Josué se recibió las tablas de la ley.
en Josué se recibió los mandamientos, las instrucciones para construir el tabernáculo, cómo tenía que ser el diseño. O sea, Dios establece el diseño, se lo revela a Moisés, y Josué ahora tiene que llevar a todo el pueblo, basado en ese diseño, a un lugar que Dios había revelado y que se lo había revelado a muchas generaciones anteriores, que era la tierra que fluye leche y miel. Entonces vemos dos generaciones importantes. Acuérdense que tenemos dos ciudades. Hay una ciudad que es Jericó y la otra ciudad que es esta, la ciudad del rey de Jai o Ai. La palabra Ai significa escombro, significa ruina. Esta habla varias cosas interesantes, porque hay cosas que traen ruina. La primera era controlada por la luna y la segunda ciudad era controlada por las ruinas. Se fijan, dos cosas que él tenía que conquistar. Conquistar la luna y conquistar ahora la ciudad de ruina. ¿Qué es lo que es la ruina? Todo lo que trae maldición y todo lo que abre portal. Ellos tenían que conquistar todo lo oculto, todo aquello que podía traer maldición. Ellos tenían que santificar, restaurar y limpiar todas aquellas cosas. Por eso la primera ciudad, acuérdense, es Jericó, y la segunda ciudad que tenían que ellos conquistar era la ciudad Jai. Yo quiero mostrarles algunas fotos que van a ayudarnos a entender cómo era la ciudad. Mire, esta es la ciudad arqueológicamente, la ciudad de Ai. Esta es la ciudad de Ai. Entonces vemos dos ciudades, que eso es lo que quiero enseñarles hoy, que empezó Josué a conquistar. Esta era la ciudad de Ai y la otra ciudad era la ciudad de Jericó. Entonces tenemos dos ciudades. Entonces ahí vemos las dos grandes ciudades que él empezó a conquistar. Pero en la primera ciudad habían ciertas cosas que ellos tenían que hacer. Acuérdense que lo había en programas anteriores, que ellos tenían que llevar 7 sacerdotes, rodear la ciudad, ¿se acuerda? Tocar el shofar, y eso traía un cambio. Esa ciudad se cayó. Ellos no tenían que tomar absolutamente nada del anatema. Ellos tenían muy claro eso. No tenían que tomar absolutamente nada de la primera ciudad. Si ellos tomaban cosa de la primera ciudad, eso significaba que ya no tenían legalidad espiritual para conquistar la segunda ciudad, que era la ciudad en ruina. Eso es lo que nos enseña aquí en esta palabra. Se fija, aquí está la ciudad de Ai, ahí la estoy mostrando, y voy a mostrarle un mapita para que ustedes puedan ver. Ahí está la ciudad, ahí donde dice Ai. Ahí está Jericó, Gilgal y Ai. Vamos a ver eso y vamos a aprender cosas espirituales. Por eso me interesa mucho que esto va a quedar grabado para que usted vaya entendiendo que la línea de Josué tiene ciertas cosas que hay que conquistar. Pero para eso necesitamos nosotros mismos entender de la perspectiva profética qué es lo que quiere Dios hablarnos. En esto hay una generación que es la generación de Josué, y tenemos por otro lado la generación de Moisés. Entonces quiero hablar un poquito de esto. En la generación de Moisés no conquistan. En esta generación de Moisés no conquistan, son conformistas y siempre están recordando el pasado. Muchos de ellos querían volver. Muchos querían volver a Egipto porque ellos estaban en pleno desierto. Ellos siempre se estaban quejando, todo lo veían imposible. Y eso era una de las cosas que tenía esta generación. ¿Se fija? La generación de Moisés son lo que le da miedo a todo, tienen mentalidad de esclavo, se quejan de todo y siempre están mirando el pasado. Esas son las características de la generación de Moisés. Ahí los tiene
los desafíos que ellos tenían que tomar eran tan importantes para conquistar todas esas ciudades. Pero con esa mentalidad de esclavo era imposible. Porque todos ellos se quejaban, a todos les tenían miedo, se quejaban siempre estaban recordando el pasado. No tenían esa aventura de conquistar, no tenían la fe, se conformaban, siempre tenían miedo de tomar los desafíos. ¿Por qué? Porque ellos no habían cambiado de mentalidad. Fíjese, ellos eran libres físicamente, pero todavía estaban atados a muchas cosas de Egipto. Su mente estaba en Egipto, su corazón estaba en Egipto. Aunque ellos salieron con todo, pero todavía seguían con eso en su vida. ¿Se fija? Eso es lo que quiero señalar. En cambio, la generación de Josué es totalmente distinta. En la generación de Josué, fíjese, son guerreros victoriosos, dependen del Espíritu Santo, tienen hambre y sed de experimentar la presencia de Dios, son fuertes y valientes. Esas son cualidades en la generación de Josué. ¿Me entiende? En la generación de Josué meditan la palabra de día y de noche. Ellos ahora van a sembrar las tierras que van a conquistar y también van a cosechar, porque se transformaron en conquistadores. Eso tenía esa generación. Son gente ungida, equipada, son comisionadas por Dios para las tareas. Son testigos cómo vencer y por el poder de Dios. Ellos saben cómo Dios actúa. Son llenos del espíritu de sabiduría. Cómo logran tomar esos grandes desafíos. Entonces ya tenemos la definición de que por qué era importante en la línea de Josué, por qué era importante seguir, porque la generación de Josué tenía esa característica y había que conquistar mucha tierra, lo que Dios de alguna forma lo llamó que fluía leche y miel. Eso es lo que llamó Dios, un lugar que fluía leche y miel. Por eso es importante que podamos entender que Dios quiere de nosotros que nosotros podamos conquistar las cosas que son para nosotros imposibles. Pero ¿cómo? Con una mentalidad totalmente distinta, totalmente diferente. Eso es lo que queremos nosotros comprender. Ahora, cuando nosotros estamos capacitados con esa nueva mentalidad, nuestro corazón cambia. Nosotros podemos mencionar lo que tenía esto como principio. Ellos tenían claro que ninguno de ellos ya podía llevar cosas a su vida, ¿me entienden? Ellos no podían llevar absolutamente nada. Ellos no podían realmente tomar cosas porque no le eran permitido, porque la mayoría de esas ciudades o de esos reyes practicaban el ocultismo, la brujería, la hechicería, y eso era importante que ellos lo tuvieran claro. ¿Se fija? Entonces tenían claro eso, y como estaba establecido la palabra de Dios, ellos tenían que entender. Por eso quiero compartir que el texto que dice en el que vamos a ver ahora, que está justamente en Josué 7:21. Josué capítulo 7 versículo 21. En Josué capítulo 7 versículo 21, fíjese lo que decía ahí. Deje quitarle un poquito esto para que podamos leerlo todo. Dice: acá le respondió Josué: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. He hecho así y así, pues yo vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, de 200 siglos, dice,
de plata, un lingote de oro de 50 siglos de plata, la cual codicié y tomé. Eso dice el texto. Y ahora está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero está debajo. ¿Qué pasó? Como ellos nunca tuvieron, cuando fueron a conquistar, ellos pensaron en ello, pero no pensaron en el pueblo. Eso es lo que provocó. Ellos pensaron más en el pueblo y no pensaron realmente lo que Dios quería hacer en la vida de la nación. Eso es lo que quiere que nosotros podamos comprender. Ahora, cuando nosotros entendemos que Dios ya está cambiando nuestra manera de pensar, nosotros tenemos que tener una mentalidad de reino. Esa es la mentalidad que nosotros tenemos que tener. Es una mentalidad de reino. Entonces, para conquistar todo lo que Dios nos pone a nosotros, Dios tiene que cambiar todas aquellas cosas que son personales, metas personales, porque tiene que conectarse con lo que Dios quiere. Cada cosa que yo tome, cada objetivo, cada meta en la vida, yo tengo que estar conectado con el Dios Todopoderoso. Entonces, lamentablemente, vemos en este pasaje, en Josué, en el capítulo 7, verso 21 que hemos leído, vemos que eso trajo tremendos problemas. Y eso trajo una realidad. Mire, yo quiero compartir con ustedes. Eso está en Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Versículos 1 al 11. Dice, los hijos de Israel cometieron una infidelidad en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Saldi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó algo del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y después José envió un hombre desde Jericó a Ai. ¿Se acuerda la segunda ciudad? Que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y le dijo, subir y reconocer la tierra. Ellos subieron, reconocieron a Ai. Y al volver dijeron a Josué, que no suba todo el pueblo, 2,000 o 3,000 hombres tomarán Ai. No fatiguen a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. El verso 4 dice, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, en los cuales huyeron delante de los de Ai. Los de Ai les mataron, dice, unos 36 hombres, los persiguieron de la puerta de Sebarim y lo derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo, dice, desfalleció y se volvió como el agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, dice, al caer la tarde, junto con los ancianos de Israel. Y se echaron polvo sobre su cabeza, y Josué decía, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos del amorreo que nos destruya? Ojalá no hubiéramos quitado al otro lado del Jordán, no hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ahora a Israel? ¿Le ha vuelto la espalda a sus enemigos? ¿Por qué los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán? Nos rodearán, borrarán nuestros nombres encima de la tierra. ¿Qué harás tú entonces? Dice, por tu gran nombre. Y Jehová le respondió a Josué, dice, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, aún ha quebrantado mi pacto, y yo le mandé. También han tomado algo del anatema, hasta lo han robado y han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Eso dice el texto, ¿se fija? Porque justamente, como yo le había mencionado, ellos no tenían que tomar absolutamente nada, porque todas esas cosas que tomaban estaban lamentablemente expuestas
por ocultismo, estaban puestas por demonios, ellos controlaban en eso. Entonces, ¿qué quiero poner yo? Las personas que van a conquistar tienen que cubrirse. Las personas que van a conquistar tienen que creer que Dios va a actuar a través de ellos. Pero los que van a conquistar no pueden complementar aquellas cosas que son totalmente satánicas. Entonces el texto, ¿se acuerda cuando le mostré el texto que no deberían? Ellos sabían esto cuando Acán responde en el versículo 7, 20, 21. ¿Se acuerda que le mostré esto? Dice, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, porque él fue que tomó la legalidad y se la entregó al enemigo, y es por eso que fallecieron esas personas, producto de que él tomó del despojo un manto babilónico, dice muy bueno, 200 siglos de plata y un lingote de oro. Pero todo eso era producto de que estaba hechizado. Eso estaba hechizado. Y como estaba hechizado, lamentablemente eso tenía control. Entonces podemos ver que hay cosas que yo puedo conquistar y tengo que tener cuidado. Por eso hay cosas que están hechizadas y yo no puedo conquistar aquellas cosas. Por brujería, por fábula, por tantas cosas, porque eso va a controlar mi destino. El texto señala bien, claro, que yo no voy a traer cosas que sean abominables a mi casa. Como decía este texto, acuérdese, dice, no llevarás ninguna cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Así dice Deuteronomios capítulo 7, verso 26. Entonces, como podemos ver, entender, que no podrá. Mañana yo voy a hablar, Dios mediante, que hay cosas que nosotros podemos tomar control y están bajo maldición. Por ejemplo, esas cosas. Todas estas cosas que vamos a compartir mañana, le adelanto algo, que están bajo una maldición. Y eso lo han tratado de donar, pero no las pueden usar personas porque están bajo hechizos. Entonces era importante que Josué tuviera claro, el pueblo tuviera claro, pero no se maravillara con las cosas que se iban a encontrar. Porque esas cosas le iban a fascinar y ahí iba a traer grandes problemas. Acuérdense, hay dos generaciones que ya estuvieron ahí actuando. Una es de Moisés y la otra es Josué. Pero la de Josué tenían que tener claro los principios del reino. Y más de alguno de ellos no tuvieron claro eso, y eso les trajo un tremendo problema y tremendo dolor de cabeza para Josué y para la nación. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que todos nosotros, los que vamos a aprender, podamos prepararnos para los nuevos tiempos que Dios nos va a bendecir. Usted va a conquistar, pero va a conquistar con los principios del reino, con la mentalidad del Señor. Así que bendigo a todos los que estuvieron hoy día en sintonía y compartir en esta noche esta palabra que quería yo dejarles a todos ustedes. Para que Dios les bendiga, les fortalezca, les llene de sabiduría en todo lo que va a hacer. Padre, yo doy gracias en esta noche por todo lo que van a hacer. Y Señor, que la unción poderosa fortalezca su corazón y su vida. Trae paz a su alma, trae paz a sus corazones. Yo te alabo y te bendigo por lo que vas a hacer. Glorifícate, Señor. Y que en este tiempo ellos puedan entender y comprender que los principios tuyos son claros y son definitivos. En el nombre de Jesús doy gracias por todos aquellos que estuvieron, Señor, en este día conectados. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te honro y te bendigo. Amén y amén. Bueno, mañana vamos a seguir compartiendo este tema
Mañana vamos a estar hablando y quiero que usted aprenda cómo usted va a ser una generación de conquista, pero bajo con una unción poderosa del Espíritu Santo de Dios. Que Dios los bendiga enormemente y nos vemos mañana.